Buenas noches. Semana a semana seguimos desgranando diferentes aspectos referentes al mundo de la arquitectura. Hoy hablaremos de cómo crece la ciudad, con Ignacio Cerrada. Ignacio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo crece la ciudad? ¿Es lo mismo o es como un título para hablar del famoso planeamiento? Tú dices la palabra planeamiento urbanístico y a la gente le da como pánico. ¿Qué es un planeamiento urbanístico? Un planeamiento urbanístico es un instrumento, en último término, que diseña cómo va a desarrollarse la ciudad, cómo va a convivir lo nuevo con lo antiguo y cómo van a estar las partes relacionadas entre sí para que pueda funcionar de la mejor manera posible. En ese sentido, el planeamiento urbanístico es el reflejo de la sociedad en cierta medida, de aquellos aspectos que tienen que ver con el territorio y con lo físico. Tiene que incorporar muchas facetas, ¿no? Porque la ciudad es el órgano quizá más complejo que ha sido capaz de crear el hombre, y en todos los planos que la ciudad contiene, tienen que tener su reflejo en ese planeamiento urbanístico. Tú dices un planeamiento urbanístico y mucha gente piensa que es para construir. Es una faceta. Es una faceta. Sí. Mucha gente piensa, un planeamiento urbanístico porque en esta zona van a dejar hacer una serie de barrios, edificios, diferentes construcciones. Se conserva, se rehabilita y se construye. El origen del planeamiento, sí que ese es el origen del planeamiento como concepto, digamos, con sus raíces en el siglo XIX, nace de una necesidad de planificar lo que había sido caótico hasta ese momento y de planificarlo de una manera ordenada. Entonces, en ese sentido, sí que esa idea original sí que tiene una razón de ser, ¿no? De que el propio origen de la actividad está ahí. Pero el planeamiento urbanístico ha ido incorporando a lo largo del tiempo otras facetas, se ha ido haciendo más complejo y tiene que ver con lo que es construir, pero también tiene que ver con lo que es rehabilitar, tiene que ver con lo que es, en general, administrar la ciudad, como te decía, desde muchos puntos de vista. El punto de vista sociológico, el económico, el del propio ciudadano, es decir, de la vida del día a día, del barrio. Todos esos aspectos, en alguna medida, mayor o menor, tiene que ver con el planeamiento urbanístico. Tú decías, al principio de esta conversación, hablabas de la ciudad lo más complejo que construyó el hombre, como así decías. Hablabas del planeamiento, darle forma a algo caótico en el siglo XIX. ¿Realmente la ciudad la construyó el hombre? ¿Fue algo que surgió de por sí? La ciudad es el resultado de la relación social. El hombre es, la definición quizá básica del hombre es que es un animal social, ¿no? Y se construye en su personalidad en la medida que se relaciona y que construye sociedad. Y el reflejo físico de esa actividad, de esa vida social, es propiamente la ciudad. En la medida que los territorios son distintos, que las sociedades son distintas y que los momentos históricos son distintos, los tipos de ciudades han ido siendo distintos en tamaño, distintos en ubicación, distintos en ritmo de crecimiento o de decrecimiento. Las ciudades han aparecido y han desaparecido, ¿no? Y en ese sentido, la ciudad y el hombre, o la sociedad que el hombre conforma, son como dos vidas paralelas, de alguna forma. Es un ente vivo, hay que entenderlo como un ente vivo. Es como un jardín, hay que cuidarlo todos los días para que todas las partes estén correctamente funcionando, hay que mantener el equilibrio entre las partes, y toda esa actividad, como te digo, tiene que ver con una de las facetas que, bajo mi punto de vista, tiene más riqueza de las que el hombre ha sido capaz de hacer, ¿no? Un planeamiento muchas veces es algo polémico, suelen ser polémicos, no suelen contentar a todas las partes. Un planeamiento no es algo que se crea a corto plazo. ¿Cómo son los plazos de un planeamiento? ¿Cada cuánto más o menos se suele hacer un planeamiento? Bueno, de los planeamientos, porque hay que hablar en plural, hay planeamientos de distinta escala que van ordenando distintos ámbitos. Digamos que el más típico, sobre el que se basa fundamentalmente los desarrollos de las ciudades, son los planes generales, lo que todos conocemos como planes generales, que tienen un ámbito de actuación correspondiente a un término municipal. Es un ámbito de la administración
clásica, digamos ya, de siempre. Y en ese sentido los planeamientos son algo, es un instrumento que requiere un tiempo para crearlo, que requiere un tiempo para desarrollarlo y que, como todas las cosas que están vivas, hay que irlas revisando y hay que irlas, digamos, siguiendo. Lo normal en cuanto al tiempo de un planeamiento, cuánto tiempo dura un planeamiento, ¿no?, entre que se concibe, se desarrolla y queda desactualizado y hay que revisarlo, pues viene siendo una cosa parecida a lo que llamamos una generación, alrededor de 15, 20 años. Depende de unas circunstancias variadas que pueden hacer que se acorte, si es que las circunstancias de su entorno, ¿no?, de sociales, o económicas o políticas, lo requieren, o que se alargue. También depende de la calidad del planeamiento, de los objetivos que la propia ciudad o la propia sociedad en la que está presente pues va pidiendo, ¿no? En ese sentido, pues se revisan con esos plazos que son realmente, ciertamente, un poco dilatados, ¿no? Porque la ciudad es algo complejo, como te decía, y requiere una creación que tenga un ritmo adecuado a esa complejidad. No es algo inmediato. Quizá en la sociedad actual estamos acostumbrados a un ritmo muy rápido, y el planeamiento es algo que no debe llevar esa aceleración a la que últimamente pues la sociedad se ha